Número 2, símbolos alegóricos. En esta sección vamos a tratar de, pues es un poquito más resumido, vamos a tratar de entender un poco la alegoría. El lenguaje alegórico o simbólico en las escrituras es muy singular. Es una modalidad que el Eterno creó para probar los corazones, para poder esconder las verdades y mostrarlas como misterios, solo para aquellos que se empeñaran en conocerle más cada día. Si alguien convive por un año con un arquitecto, terminará hablando técnicamente con un arquitecto. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando le den un plano arquitectónico? Lo va a interpretar, ¿verdad? Si ustedes, bueno, no sé si alguien sepa aquí de arquitectura, pero si nos dan un plano arquitectónico así, pues vamos a identificar qué son columnas, qué son muros, qué son, ¿cómo se llaman? Castillos, qué son traves, qué son todas esas cosas. Solamente un arquitecto sabe una interpretación. Y bueno, esa es una manera de poder entender que si nosotros no vamos en la escritura y no la conocemos, pues va a ser muy difícil interpretar las cuestiones alegóricas, ¿no? En un sentido también, ¿verdad? No vamos a poder usar bien la profecía, ¿okay? Y es importante conocer y sobre todo estudiar mucho a Yeshua, estudiar mucho sus palabras, estudiar mucho su forma interpretativa, y eso nos va a dar una riqueza impresionante para poder ir más allá de la literalidad y poder entender muchas formas alegóricas, ¿okay? Que están en toda la escritura. Y sobre todo, es más, conociendo las palabras de Yeshua, ustedes van al libro de Enoch y es muy fácil de digerir. Los acertijos son un ejemplo misterioso de averiguar sobre alguien o algo. Por ejemplo, todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todos me pisan. Ajá, yo no piso a nadie, todos preguntan y yo no pregunto por nadie. Ahí está el caminito. Es una forma muy simple de enseñar algo, y la escritura está llena de este tipo de formas, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es conocer la misma escritura, porque la escritura misma se interpreta sola, se guía sola, se interpreta. La misma escritura se puede comprender a sí misma, ¿okay? Sí. Pero aunque aparentemente las formas simbólicas hagan del texto un misterio, la misma escritura descifra los pasajes misteriosos encerrados en alegorías o en parábolas. Sin embargo, es necesario concentrarse y dedicarse a entender este lenguaje peculiar que se vuelve un laberinto vocal lingüístico. La palabra usada para alegoría, símbolo o parábola es la palabra en el diccionario de Strong 4911, que es mashal, que significa usar lenguaje figurativo, alegoría, adagio, canto o algo parecido, asemejar, comparar, componer, hablar. En proverbios, proferir, proverbista, refrán, ser como, ser semejante a, usar, ¿ok? Entonces estamos viendo sinónimos que tienen que ver con una comparación, una semejanza, un parecido. Y esta es la palabra para alegoría, ¿okay? Acerca de la parábola del sembrador, por ejemplo, ustedes recuerdan, entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí Yeshua? O sea, lo que dice Yeshua aquí es de que si alguien no permanece, si alguien no estuvo atento, si alguien no puso atención en la clase, en su vida, es decir, Israel, si Israel no puso atención, ni siquiera, como dice un dicho, ¿no?
como dice un dicho, el que no sabe, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. ¿Ok? Quien no conoció todo aquello, quien no escuchó los profetas, quien no se puso a leer los profetas, cuando llegó Yeshua y empezó a hablar de parábolas, se quedaron así como que, ¿what? ¿De qué habla? ¿Qué dijo? Entonces, lo que aquí está diciendo Yeshua estoy hablando así justamente para... Lo que está diciendo aquí Yeshua lo que estoy hablando es para que los que tengan oídos van a oír, ¿verdad? Y como dijo Daniel, los que tengan, dice, el que lea entienda. O sea, los que leyeron van a poder entender, pero los que no se pusieron a estudiar y nada de eso, ¿no? El que lea entienda, en Mateo 24, 14, si no mal recuerdo. Entonces, y no crean que nada más ellos, nosotros estamos en la misma situación. ¿Ok? Si no nos ponemos a leer, por eso en Apocalipsis dice, dichosos los que lean, dice, las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque entre más leamos y estudiamos, va a ser más fácil poder interpretar y poder estar preparados. ¿Ok? Pero alguien que nada más le dice, no, tú no te preocupes, tú nada más espera que seas arrebatado y tan, pues se va a confundir, no va a llegar el momento, y dice Yeshua que en el momento que llegue todo eso, dice que va a apostatar, va a decir, no, me engañaron, no, mi Señor no viene, y se van a empezar a golpearse unos a otros. Entonces, aquí Yeshua, cuando habla de esta parábola, le dice que hay cosas escondidas. El propósito de Yeshua con las parábolas, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Se dan cuenta? Lo que dice Isaías. Y esto es importante porque está hablando de la misma sentencia. ¿Recuerdan que el Eterno no promete nomás por prometer? Pone requisitos, ¿okay? Se me fue otra vez la palabra que me dijo. Pone condiciones. Pone condiciones, ¿ok? Si escuchas atentamente estas palabras, entonces irá bien, ¿ok? ¿Recuerdan lo que se le dijo a Josué? ¿Ya? Esfuérzate, no te apartes ni por un lado ni por el otro de este libro de la ley, para que entonces prosperes y te vayas derechito. ¿Ok? Pero como no ocurrió eso, dice que hubo un desorden en sus sentidos humanos. Y pues ¿qué es lo que ocurrió con los que se endurecieron? Pues había ocurrido que pues estaban distraídos con las cosas materiales y las cosas espirituales ya no las pudieron retener. O sea, lo que dijo Yeshua, los jarros viejos no les pudo echar vino nuevo porque pues, no lo aguantaban. ¿Recuerdan lo que hablamos, ¿no? Entonces hasta hoy día es lo mismo. O sea, si van con alguien a darle revelación, a darle ciencia y conocimiento de Torah, no lo soportan. O sea, no me hables de eso, no, yo nada más con esto ya, porque le echan un poquito de vino nuevo y truenan y no lo soportan. ¿Okay? Entonces eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Y es por eso, y es importante retener la fe y limpiarnos con la palabra. Dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque os aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua les revela este misterio. Dice, nuestra tarea es saber identificar a través de las mismas escrituras la revelación de las parábolas. Sin la luz de la Torah ni Yeshua como maestro, nuestro corazón se engrosará, nuestros ojos se cegarán y nuestros oídos se embotarán. ¿Okay? Y a veces es lo que pasa. A veces lo que la gente quiere escuchar es solamente algo que les llene, que les satisfaga, que ay, qué bonito. Pero si les empiezan a decir la verdad, así, ay, no, eso no quiero escucharlo, ¿verdad? Y se botan. Es muy agresivo, ¿no? Eso ya no, y todo eso, ¿no? Y vean, tan sencillo como verlo,
cómo Yeshua lo expresan los religiosos, y es lo mismo que ocurre en todas las generaciones. Y bueno, cuando él explica la parábola, ¿qué hace? Empieza a descifrar los símbolos alegóricos. Okay, el sembrador, la semilla, el camino, los pedregales, los tipos de tierra, todo eso, la raíz, las espinas, empieza a ver cómo algunas caen en los espinos, otros caen en buena tierra, otros caen en las piedras, ¿verdad? Y aquí está la simbología: quién es el sembrador, Yeshua; qué es sembrar, es la predicación del reino; la semilla es la palabra, el camino las personas, el camino es la persona materialista, el ave es el maligno, los pedregales es la persona de doble ánimo, los espinos son los afanes, las riquezas en su vida; la buena tierra es el creyente que retiene, y los frutos es la obediencia. ¿Okay? Tan sencillo como eso, Yeshua lo muestra, y es algo muy peculiar en la vida de judíos de la época de Yeshua. De hecho, Juan el Bautista habló mucho en parábolas, también habló, su forma de predicación era en parábolas, y era revelar justamente el reino en una forma alegórica. Figuras alegóricas en la Biblia, y bueno, ahí vemos muchos símbolos, ¿okay?, que ustedes los recordarán. Por ejemplo, 4 ángulos de la tierra, son 4 direcciones cardinales; las 4 bestias, ¿verdad?, está representando, más bien 4 veces seres vivientes, que es los que aparecen en Ezequiel, en Apocalipsis. Una representación angelical de la presencia del Eterno; el abismo, los ángeles, el arca, el arco, atadura, el águila, aguas. Les voy a ir pasando un poco, nada más para que puedan ver rápidamente el contenido, porque es una lista muy larga. Okay, ya después ustedes tendrán el archivo. Y bueno, arcoíris, ajenjo, las ciudades, incluso los personajes, los animales, elementos de la naturaleza. Ahorita vamos a ver las categorías: la esposa del cordero, la estrella de la mañana, las estrellas, que son los ángeles, ¿okay? La fornicación, que es el sincretismo religioso, y la Torah, es decir, una fornicación espiritual. Vienen varias cuestiones o imágenes que tienen que ver con el santuario, por ejemplo, ¿okay? Cuestiones que tienen que ver con seres de la naturaleza, objetos, colores. Okay, ahí están los ángeles también, los colores, la impureza, los metales. En la puerta, una puerta abierta, oportunidad limitada. La ramera, ya hablamos de eso, que es una religión apóstata. Okay, colores, sangre, las cabezas de las bestias, recuerdan los cuernos, todos esos son. El sol también hace una referencia a la luz, a la Torah; al mismo Mesías también hace una referencia. El testigo fiel, ahí está, las vestiduras, y el viento, el vino. Okay, y hay categorías, por ejemplo, símbolos que proceden de la creación animal. Okay, vienen todos estos: águilas, aves, becerro, bestias, caballo, cordero, el dragón, langostas, por ejemplo. Vean, las langostas tipifican a los enemigos destructores permitidos por el Todopoderoso. Son usados como agentes para la ejecución de los tormentos sobre los impíos. Recuerden que en Apocalipsis también se habla de langostas. Okay. Hay, por ejemplo, intérpretes que en algunas cosas en Apocalipsis las interpretan alegóricamente y otras físicamente. Algunos creen que las langostas, por ejemplo, sí van a ser algunos seres ahí que salen de la tierra y empiezan a castigar a los hombres. Pero pues es muy complicado afirmarlo, porque en Apocalipsis pues, son formas alegóricas, ¿no? Y dice que es un tipo de los enemigos destructores. Pues puede ser un pueblo, puede ser un ejército, incluso hoy día podría ser un ejército. El león, el leopardo, el oso, ovejas, el perro también. El perro representa un animal inmundo, como los chacales y las hienas.
La rana, los seres, y ahí está la rana, por ejemplo. Los egipcios fueron castigados con una plaga de ranas porque creían que los reptiles eran inspirados por los Elohim, o los dioses. Las ranas son tipo de los espíritus inmundos. ¿Okay? Hay símbolos procedentes de los colores. También los colores dicen mucho. ¿Okay? Ahí viene amarillo, blanco, negro. El color púrpura, que es el de la realeza. ¿Okay? El color rojo representa la sangre. También nos vienen los símbolos tomados del reino mineral. ¿Recuerdan la estatua? Bien, esos cuatro símbolos. El bronce, que también es igual al cobre, a veces en la traducción no especifica. El hierro, la idea de fuerza y poder irresistible. ¿Okay? Dice el hierro es símbolo de una conciencia y de un poder endurecidos y difíciles de quebrantar. ¿Recuerdan a Roma? Ese era el hierro. El oro, el más precioso de los metales, se relaciona especialmente con la divinidad. El oro también simboliza la riqueza y el reinado. Entonces, aquí tenemos algunos símbolos alegóricos. Y bueno, esto solamente para tenerlos en cuenta al momento de la interpretación, ¿ok? En la profecía, las piedras, la plata, también símbolos tomados de las luminarias como el candelero, las estrellas, la luna, tiene sus representaciones, el relámpago también, relacionado a el poder judicial del Todopoderoso. Símbolos tomados del cuerpo humano. Pablo habla de eso, ¿recuerdan? Habla de cuando hace una representación de la congregación, que somos un cuerpo, que son unos hermanos, otros son, ¿verdad? El cabello, el corazón, la mano derecha, ¿recuerdan? ¿Qué significa? Implica posición y prestigio. Las manos representan el trabajo, son símbolos de posición, fuerza, acción y servicio. La mente, la parte, aquí lo puse en rojo, la mente, la parte perceptiva y pensante de la conciencia, el símbolo de unidad y decisión. Y bueno, viene el resto de los elementos del cuerpo. Símbolos tomados de la naturaleza. El ajenjo representa algo amargo, los árboles tipifican al hombre también. La cebada, dice la harina cebada hecha pan, es símbolo de pobreza, humillación y escasez. Los frutos, las cosas materiales que anhela el alma, son símbolos de riqueza, ganancias y bendiciones celestiales también. Las obras también representan a la obediencia. Los olores, el trigo, las uvas, bueno, eso lo van a tener. Símbolos tomados de las fuerzas de la naturaleza. El abismo, que es la prisión, las aguas, el arco iris, los cielos, el diluvio, que representa una inundación, el granizo, el lago, el mar, montañas, nubes, ríos. Todo eso lo van a tener detenidamente y lo van viendo en su referencia en la escritura. Todo eso, si se dan cuenta, todos esos símbolos aparecen en Apocalipsis. Entonces, pudiéndolos identificar y entender, entonces ya podemos hacer uso de la interpretación del Apocalipsis. El juez, el profeta, representan los mensajes y las advertencias del Todopoderoso. La ramera, por ejemplo, en griego, come, en donde viene la palabra pornografía, simboliza la corrupción religiosa y el adulterio espiritual. ¿Okay? El rey, en hebreo gobernante, se usa en 21 veces como reino 6 veces, poseedor del poder supremo y la autoridad. Ese título es símbolo de la dignidad del Mashiach y de sus santos. ¿Okay? Un sacerdote también. También símbolos tomados de objetos inanimados, como la coraza, recuerdan lo que lo usa también Pablo, la coraza, los cuernos también, la espada, los rollos o los libros. A veces en las escrituras no ponen los rollos, ponen los libros, los libritos. ¿Okay?
el lino también, las puertas, el sello y el tabernáculo. ¿Okay? Todo esto va a ser importante para comprender la profecía. Ahí está también el templo y la trompeta. Por ejemplo, las trompetas se usaban por múltiples razones en las actividades y reuniones públicas. La trompeta anuncia la segunda venida y el día del juicio, es sonido de alarma. ¿Okay? Están las trompetas de Apocalipsis, ¿recuerdan? Están hablando de alarma porque viene algo. ¿Okay? El sonido de la trompeta. Las mismas escrituras nos ayudarán a tener una mejor interpretación del texto profético o revelado para una mejor comprensión. Y también vamos a hacer uso del pardes, lo que se conoce en hebreo como pardes, que es un acróstico de las primeras palabras de las 4 formas de lectura o niveles de lectura interpretativa. Okay. Con estas 4 formas o niveles de lectura interpretativa hacen un acróstico que es pardes en hebreo, que significa jardín. Jardín haciendo alusión al Gan Edén, al jardín del Edén, en donde cuando se comprende el jardín del Edén se entiende entonces un conocimiento completo de la revelación. Entonces esos 4 niveles de los que hemos hablado también ya son el literal, una insinuación o un tipo de, el simbolismo, que es una parábola o es una alegoría, y lo oculto o el misterio o el secreto. Okay, lo que está secreto. En hebreo es pashat, literal, remes, una insinuación, un drash, es un símbolo, y el sod es un secreto o algo que está oculto, un misterio. Okay, eso también nos va a ayudar mucho dentro del contexto hebreo, es lo que hemos estado usando en la escritura. Cuando vamos más allá de la literalidad, entendemos tipos de cuestiones hacia el futuro, entendemos parábolas y entendemos cuestiones de misterio. Apocalipsis es un libro lleno de sod, ¿okay? Lleno de sod, porque se tiene que interpretar los midrash, los símbolos. Primero interpretar los símbolos para poder entender el misterio. O sea, es un libro cargado de misterio, ¿okay? De secretos. Por eso dice, e incluso dice la revelación. Recuerden que dice la revelación de Yeshua. O sea, ya con eso ya tenemos la revelación. Pero la cosa es descifrar esa revelación que está codificada. ¿Okay? Está codificada y hay que romper llaves, hay que abrir la puerta. Los sellos. La puerta. Ajá. Entonces, el pardes nos va a ayudar mucho. Cuando es literal y cuando es pardes es jardín, que es el acróstico de los 4 niveles de lectura interpretativa. El pashat o el peshat se caracteriza por lo simple, sin segundas intenciones. Digamos, es la materia prima, es solo el comienzo, es lo literal, tal como se lee, se entiende. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Yeshua va rumbo a sanar a una niña, recuerden ese ejemplo, lo hemos citado mucho, pues va y de paso sana a una mujer que tenía 12 años de impureza, y pues de paso va, la sana y tan, como que un milagro, literalmente, pues un milagro, 2 milagros, impresionante y muy bien. Eso es pashat o peshat, ¿ok? Literal. No hay nada oculto, así como que no hay nada, ¿verdad? Literal. ¿Ok? Remes es el sentido hermenéutico, los comentarios éticos, se relaciona con tipología y con la metáfora. ¿Ok? Tipología o metáfora. Y bueno, por ejemplo, podríamos hablar un ejemplo. Bueno, ese lo quiero usar para el drash o para el sol también. En este caso, el remés, un tipo de, es algo que he mencionado mucho. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara son llevados, él tiene que descender a Egipto, ¿recuerdan? Y Sara la toma Faraón,
¿verdad? Y permanecen ahí, y después Faraón le ocurren plagas y todo aquello, y ya sale Abraham con Sara ricos, ¿verdad? De Egipto. Ese es un remés, es un tipo de, una tipología del futuro cuando Israel iba a permanecer en Egipto, y después iban a venir esas plagas y todo, que Israel iba a salir rico. ¿Okay? Ese es un remés, por ejemplo. Es una tipología. Lo que vivió Abraham es un tipo de lo que iba a vivir el pueblo de Israel. Ese es un remés. Que también tienen su nivel. También podríamos ver su drash, por ejemplo, ¿no? Drash, el vocablo drash proviene del verbo que en hebreo significa exigir. Esta lectura encierra una búsqueda en la cual el hombre exige un significado más profundo del texto. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, iríamos por ejemplo, la vida de Yosef. La vida de Yosef, el soñador, ¿recuerdan? Vamos a empezar a ver en Génesis. Está llena de tipos, y está llena también de, podríamos decir, significados más profundos. Por ejemplo, en ese caso, en esa alegoría, el faraón representa al Eterno, Yosef representa al Mesías, sus dos hermanos representan a las 12 tribus, a los 11, el hambre y todo aquello está representando lo está significando algo más allá de simplemente la historia, ¿no? La historia de Yosef, ¿no? Entonces también hay entre tipos y también hay alegorías, ¿okay? El siguiente entonces es el Sod, el secreto o lo oculto y misterioso, es aquellos quienes han descubierto e interpretaron las profecías tuvieron acceso al Sod. Y bueno, el Sod es algo que todavía tiene que ir más allá, y bueno, muchos ejemplos están en Apocalipsis. O sea, Apocalipsis está lleno, por ejemplo, de misterios, ¿verdad? Están, por ejemplo, las trompetas. ¿Okay? La trompeta es un misterio, porque aunque la trompeta suena y significa algo, ¿qué significa el sonido de la trompeta con un evento que viene? Ahí es un misterio, está escondido. De hecho, en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles, Juan mismo, cuando recibe la revelación, y todos los que la leyeron, o sea, veían eso y así como que, ok, más o menos sabemos que la trompeta sí es una alarma de, pero ¿qué significa lo que trae la trompeta? Pues es un misterio, está escondido. Eso sí ya no se puede, a menos que ya haya ocurrido, y entonces ya se puede interpretar ese acontecimiento. Entonces el Sod todavía es algo, por ejemplo, hasta hoy día, en Apocalipsis, cosas de las que están muy escondidas, por ejemplo, son las plagas postreras, que son finales, y que dice, por ejemplo, dice que va a venir, por decirlo, un ataque al trono de la bestia. Podemos especular qué va a ser. Puede ser económico, político, geográfico, de algún tipo, pero todavía está escondido, es un misterio. No podemos interpretar exactamente cómo se va a llevar a cabo ese golpe al trono de la bestia. Sabemos que la bestia es el imperio, el trono puede ser su capital o algo que le sostiene, pero no sabemos cómo se va a llevar a cabo en sí. Hasta que ocurra ya podemos decir, puede ser que este sea el golpe, ¿no? Al trono de la bestia. Entonces, por eso es de que todavía el Sod es un misterio, está muy escondido. Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Elohim del cielo por siglos en siglos, porque suyos son el poder y sabiduría. Dice, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto. Aquí está hablando de lo más misterioso, él lo va a conocer. El Sod conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gracias y te exalto porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Recuerdan lo que ocurrió en el capítulo 2? La imagen que ve Nabucodonosor, y que dice, tráiganme a todos mis intérpretes, hechiceros y todo, y que revelen mi sueño. Y cuando llegan estos, ¿qué dicen? Claro, dinos tu sueño. No me acuerdo. No, pues sí, no, ¿cómo? Es un misterio, está escondido. ¿Cómo te voy a decir mi sueño? No, te voy a decir mi sueño. No me acuerdo del sueño. Tú
recuérdalo y además interprétalo. No, pues estaba terrible, ¿no? ¿Y qué dice Nabucodonosor? ¿Saben qué? Pues todos vámonos a morir, si no pueden hacer esto. Y llega Daniel al rescate, pero él que dice, yo lo voy a hacer, dice, no, el Eterno, el que él da los misterios, él lo va a hacer. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Se pone a orar, le pide a sus amigos que se pongan a orar, y en la noche les revela a él el misterio, y entonces, aparte del misterio, le da la interpretación. Entonces va con Nabucodonosor y dice, tú soñaste esto, y esto, y esto, y esa es su interpretación. Y él no, y ahí es donde lo pone como gobernador. ¿Okay? Entonces, y es lo que le pasó también a Yosef. Lo mismo le pasa a Yosef el soñador, a José. Él también hace algo parecido, ¿no? Y por eso Daniel exalta al Eterno y le dice, porque tú revelas todos los misterios escondidos, tú eres el que da el conocimiento, la ciencia. Dice, es importante conocer la historia de los relatos, pero no quedarnos ahí, sino que lo más importante es acceder al conocimiento de la aplicación espiritual para nuestras vidas. ¿Okay? En nuestras vidas físicas vivimos literalidades, no sé si lo han experimentado, ¿verdad? Que se convierten en midrashim o se convierten en remes y que finalmente tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. ¿Okay? Tiene tiene una enseñanza, ¿no? Finalmente todo lo que vivimos. Y ahí es donde vamos creando las experiencias. ¿Okay? Vamos creando experiencias para no volver a caer en el mismo error, ¿no? Dice, por eso lo importante es acceder a las metáforas, al simbolismo y ahí a las aplicaciones. Las escrituras van más allá de lo literal. Está siempre presente lo simbólico y lo espiritual. El diluvio, por ejemplo, no es algo que ocurrió hace 4,000 años, sino que tiene que ver con el aquí y el ahora de cada uno de nosotros. ¿Okay? El diluvio no solamente, ya se quedó allá, sino que todo eso representa algo para nuestra vida. ¿Okay? Representa, por ejemplo, ¿qué podría representar el diluvio para nosotros? ¿Qué podríamos aprender de eso? Los problemas, ¿no? Cuando ya lo están ahogando. Lo que hay que esperar que les sirva, ¿no? Podríamos aprender de que aquella generación vivió un juicio, ¿okay? Y que cada generación está sometida al mismo juicio, y si no reconocemos el Eterno, pues vamos a sufrir un castigo como en el diluvio, por decirlo, ¿no? Ese, como muchas otras aplicaciones puede haber, ¿no? Reconocer los tiempos. Entonces, bueno, esto sirva para tener así un panorama más amplio.